un nuevo despertar, un nuevo día, una oportunidad maravillosa de seguir trabajando, escuchando la palabra del Señor. Mis amados, muchas bendiciones. Estamos estudiando acerca de la obediencia y hemos dicho que la obediencia, la mayor exigencia en la Biblia es la obediencia, y el ejemplo lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. El texto base de este día es Filipenses capítulo 2, cuando encontramos lo que dice el Señor en Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 5, cuando dice: haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El principio del reino, el reino de Dios se establece mediante la obediencia. La base del reino de Dios es la obediencia. Y cuando hay obediencia, hacemos que el reino se establezca. Jesús mismo descendió del cielo, se hizo hombre, se humilló a sí mismo, y con su obediencia hizo que el reino de Dios estuviera plenamente e iniciara con él. Por eso él dice: el reino de Dios está entre vosotros. Y la base del reino, la plataforma del reino, es la obediencia. La obediencia. Hay textos de la Escritura que nos marcan bastante, como el texto que leíamos hoy 8 días de Hebreos, el capítulo 5, versículo 8 y 9, cuando dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Miren ese texto tan interesante. En el libro de Hechos, el capítulo 5, a partir del versículo 22, dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Para qué está el Espíritu Santo? ¿Y a dónde viene el Espíritu Santo? Donde hay obediencia. Dice Romanos 10:16: mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? No todo el mundo obedece el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí el texto de Tesalonicenses 1:8: para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor venga por segunda vez, retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego en el libro de Pedro, el apóstol Pedro, primera de Pedro 22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Nuestras almas son purificadas por la obediencia a la verdad. Ahora encontramos que Jesús establece el reino precisamente a través de su vida, y el reino se establece porque Jesús fue nuestro modelo, es nuestro modelo en cuanto a obediencia y sujeción al Padre. Entonces nosotros, si Jesús aprendió la obediencia a través del sufrimiento, los sufrimientos, y cuando vienen padecimientos, lo que el padecimiento y sufrimiento va buscando es que uno aprenda y ande en obediencia. Es decir, que a través de cada padecimiento, cada aflicción, nosotros podamos ir creciendo en obediencia. El verdadero discípulo del Señor siempre está pensando en que a través de esta circunstancia, a través de este tiempo, por decirlo así, en esta pandemia, en este tiempo que está ocurriendo, debo estar aprendiendo obediencia. Por ejemplo, ¿qué palabra encontramos de estos tiempos proféticos, en estos momentos que nos encontramos? ¿Qué palabra encontramos? En Lucas capítulo 21, el Señor, después de que lo narre, nos describe la señal de los últimos tiempos. Finalmente a sus hijos nos dice: mire bien que tu corazón no se cargue de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida,
no hay sea que caiga de repente aquel día como un lazo sobre todos los moradores de la tierra. Y finalmente dice, velando pues en todo tiempo, como atalaya. Y finalmente la palabra para obedecer este tiempo dice, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que sobrevendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahora, ¿cómo establece Dios su reino? Dios establece su reino, primero que todo afirmando su autoridad. Y por eso Jesús tuvo un claro y muy claro el concepto de autoridad, de la obediencia a una autoridad. ¿Quién? Al Padre. Y por eso es que tanto Jesús constantemente dice, yo no hago nada por mi propia cuenta, no digo nada por mi propia cuenta, solo digo lo que el Padre me dice que diga. Entonces, ¿cómo establece Dios el reino? Lo hace a través de su obediencia. Por eso, repito, la obediencia es la clave y la base para el reino. Ahora, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué espera el Señor de nosotros? La iglesia es el instrumento que Dios está utilizando y utilizará en estos tiempos finales para establecer el reino de Dios. Fíjate, cuando Jesús estuvo en la tierra, Él siempre habló del reino de Dios. Y en la oración del Padre Nuestro dice, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como lo es en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo establece Dios su reino? Esto es interesante, mirar que Dios establece su reino y al final de cuentas, en Apocalipsis vamos a encontrar que al final los reinos de esta tierra serán de Jesucristo y finalmente será establecido el reino de Dios. Pero lo hace el Señor a través de su iglesia, a través de nosotros como iglesia. Así que la iglesia es algo extraordinario, la iglesia es muy grande. La iglesia no es un culto, la iglesia es el instrumento de vidas que Dios ha llamado, que nos ha escogido para hacer su voluntad y en cada ciudad hacer que su iglesia se levante. Y al levantarse entonces estamos mirando es lo que es la esencia del reino, y nuestras oraciones es y deben ser en estos días, Señor, venga tu reino sobre la tierra. Alguien me preguntaba en estos días acerca del anticristo, y escuche bien esta parte, cuando dice Señor en Tesalonicenses que viene a dar retribución a los que no obedecen al Evangelio y para esta tierra a los que no quieren escuchar el Evangelio de Jesucristo. Dios, escúcheme esta frase, va a utilizar al anticristo para desatar sus juicios sobre los que no conocieron ni obedecieron el Evangelio de Jesucristo. Dios lo utilizará. Es un tema que he venido preparando, que lo he venido estudiando y estoy sorprendido de que Dios le dará permiso al anticristo y lo utilizará para desatar los últimos juicios sobre esta tierra de los que no quisieron conocer a Jesucristo ni obedecer su evangelio. Bueno, eso queda pendiente para que lo estudiemos y lo compartamos en los días posteriores. Así que, mis amados, nosotros tenemos que entender que el reino de Dios está entre nosotros. El propósito de Dios es que seamos su reino y su iglesia, y fue ordenada la iglesia para que la iglesia sea el lugar donde se ejercita la autoridad de Dios. Es decir, la iglesia está y nos coloca instrumentos donde se desarrolla y se ejercita la obediencia, y la iglesia es la llamada a obedecer. Si obedecemos en la iglesia, entonces el mundo se someterá completamente a las enseñanzas del Señor. Ahora, cuando decimos el Evangelio, no solamente el Señor nos llamó a creer, sino a obedecer. Siempre hemos escuchado de muchas personas que dicen, yo ya creo en el Señor, yo ya creo en Dios. Yo ya creo en Dios. Es que el creer en Dios, hasta el mismo diablo cree y tiembla frente a la presencia de Dios. Yo ya acepté al Señor. No se trata de eso. Se trata es qué nivel de obediencia tienes a Jesús. Ahora, yo debería decir, no deberíamos llamarnos creyentes, sino obedecedores. Deberíamos llamarnos obedecedores, que es lo que Dios más exige. Entonces, no nos llamamos creyentes, nos llamamos ahora obedecedores. Así que el Señor nos va a iluminar, nos va a guiar y vamos a entender y vamos a ir comprendiendo la esencia del reino. Fíjense en un instrumento que Dios utilizó como el apóstol Pablo. Como el apóstol Pablo, un perseguidor de la iglesia del Señor, porque él al perseguir a los discípulos y él estaba persiguiendo al Señor, en el camino de Damasco se encuentra cuando una luz resplandeciente lo manda a tierra con quienes iban con él, y él, postrado en tierra, quedó ciego
y al escuchar, escuchó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra la autoridad. Aguijones, autoridad. Entonces Saulo dice: ¿qué quieres que yo haga? Se levanta Saulo: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dice: entra allí a la ciudad donde vas, y allá hay un Ananías, él te dirá lo que tienes que hacer. De entrada Saulo aprendió a ver una autoridad puesta en un Ananías, que fue quien lo guió, le dio las primeras instrucciones, oró por él, lo bautizó, y luego sigue todo el proceso de aprendizaje en la iglesia del Señor. Un principio de autoridad que lo conoció, lo experimentó el apóstol Pablo. Así que mediante la iglesia las naciones conocerán el reino de Dios. Si la iglesia rehúsa autoridad, rehúsa a canalizar y rehúsa obedecer la autoridad de Dios, no hay forma de establecer el reino de Dios en la tierra. Así que o la iglesia es una bendición para hacer el reino de Dios, o también es un estorbo para hacer que el reino se establezca. Mis amados, el reino debe hallarse en Jesús, y donde esté la iglesia del Señor está la manifestación del reino de Dios. Tenemos que entrar a marchar, tenemos que entrar a obedecer, tenemos que entrar a entender los principios del reino de Dios, pero muchas verdades que en esos tiempos tendrán que compartirse. Solo quiero que en este día tengamos presente, y hemos venido compartiendo, lo importante de la obediencia. Por eso estudiamos el domingo pasado acerca de Saúl, que él creía estar obedeciendo a Dios, creía estar cumpliendo la palabra, pero la obedeció parcialmente, y tuvo que Dios quitarlo de su reinado, de ser rey, porque no obedeció completamente las instrucciones. Por eso tenemos que estar muy atentos a la palabra del Señor. ¿Qué quiere el Señor? Y yo rogaría en este día, ¿qué quiere el Señor en este tiempo de tu vida? ¿Qué está buscando el Señor? ¿Qué quiere de nuestra vida? Se lo digo claramente: obediencia. Si no hay obediencia, y Dios utilizará todas las circunstancias que están ocurriendo para que como iglesia aprendamos finalmente la obediencia. Y si la iglesia aprende la obediencia, seremos el instrumento de Dios para hacer que otros lleguen y conozcan la esencia del reino de Dios. Y finalmente en Apocalipsis vamos a encontrar lo que el Señor quiere. Así de que la iglesia debe obedecer la autoridad de Dios. Y es preciso que en la iglesia sepamos obedecer. Ahora, siempre lo he dicho, siempre he compartido, que la vida de uno se ejercita en obediencia, y que las primeras etapas de la vida, esto de los 0 a los 5 años, es cuando se tiene que aprender y tiene que ser formado el carácter, y es el momento de aprender y ejercitarnos en obediencia frente a unas autoridades que Dios colocó en nuestra vida, que son nuestros padres. Por eso es una etapa muy valiosa. Ahora, siempre hemos dicho, la Biblia dice que la rebeldía, la necesidad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Esa etapa, cuando estamos en etapa de 2 años, es cuando el niño manifiesta lo que hay internamente, la naturaleza adámica, y es justo el momento para corregir la rebeldía y alejar la necedad del chico. Por eso como padres tenemos una responsabilidad muy grande de hacer que nuestros hijos se ejerciten y aprendan la obediencia en esa primera etapa. Si la aprendemos ahí, no vamos a tener dificultades en el resto del camino, pero en muchos casos no fue así. Por eso llegamos a la iglesia, y como no aprendimos la obediencia en casa, tendremos dificultades con las autoridades que Dios ha colocado en el camino, y ahí será muy fuerte las situaciones que ocurrirán en la vida de uno. Pero bueno, a través del sufrimiento, como le pasó a Jesús, dice que él, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ten en cuenta, mi amado, que los padecimientos, las circunstancias que ocurren en la vida diaria, en el vivir diario, Dios nos está llevando a que aprendamos obediencia. En estos días pregúntate, cuando estés pasando por X o Y dificultad. El Señor lo dijo a sus primeros discípulos: mira, en el mundo tendréis aflicciones. Aflicciones siempre tenemos, tribulaciones siempre tenemos, pero confiad que yo he vencido. Entonces cada aflicción y cada sufrimiento nos tiene que llevar a un mayor nivel de obediencia. Eso es lo interesante, que vayamos comprendiendo, y entonces en este padecimiento, como Jesús, vamos a aprender la obediencia, y la característica de nosotros los hijos del reino es obedecedores.
Así de que no te llamaría creyente, mi hermano, te llamaría obedecedor. Y si eres un obedecedor de la palabra, está asegurado todo lo que Dios tiene reservado para nosotros aquí y sobre todo en el establecimiento y la plenitud del reino de Dios que viene en los días postreros. Todo lo que Dios está haciendo y lo que viene es extraordinario para nuestras vidas, pero es muy importante que hoy tengamos bien presente cómo está nuestro nivel de obediencia. Le rogaría, le suplicaría que examináramos bien la vida de Saúl, allí en 1 Samuel capítulo 15, para que tengamos bien presente lo importante que es obedecer las instrucciones del Señor que las encontramos en su palabra. No despreciemos ni menospreciemos la palabra. Tengamos bien presente lo que Dios está indicándonos para cada uno de nosotros en áreas específicas. Pudiéramos demorarnos mucho más compartiendo, pero esta es una palabra, los textos que los tenemos bien presentes es para que los miremos, los examinemos y dejemos nuestras vidas. Entonces, habiendo purificado nosotros nuestras vidas por la obediencia a la verdad. ¿Y cómo se purifica nuestras vidas? Es entender la palabra que Dios también nos ha dado a través del profeta Daniel 12:10, cuando el Señor estos días dice, limpia, muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. La única manera de ser purificados, todo a través de la sangre de Jesucristo, pero lo que hace que nuestras vidas sean purificadas son los padecimientos, son las situaciones que Dios utiliza para que nuestra vida realmente esté. Entonces nos volvemos entendidos, y los entendidos entendemos estos tiempos. El impío no lo entenderá, el impío sigue se comportando como impío, pero ahí está la clave. Mis amados, dele gracias al Señor por tu circunstancia, por lo que está ocurriendo en su vida, por lo que está ocurriendo en estos meses, lo que ha ocurrido y lo que ocurrirá en los días postreros. Mire bien y examinemos el corazón para que podamos entender delante de Dios cuál es nuestra posición que tenemos como hijos de Dios y sobre todo como iglesia de Jesucristo. Tú eres un miembro del cuerpo de Cristo. No eres una persona, no es algo individual. El cuerpo de Cristo es algo que tiene que ir entrando en nuestro espíritu. La importancia de nuestro hermano, la importancia de mi hermano. Y en estos días, con estas circunstancias que están ocurriendo, es cuando echamos de menos a mi hermano, aquel que está a mi lado, el que ha estado ahí. Echamos de menos la fraternidad y nos hace falta. Una cosa es estar hablando a través de estos medios y gracias a Dios por estos medios, pero otra cosa es poder compenetrarnos. Y como dice el apóstol Pablo, dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, exhortando y animados unos a otros con toda sabiduría, cantando al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hagáis de palabra de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, para la gloria de Dios Padre. Mis amados, damos gracias al Señor por esta hora, por este momento, por este día que el Señor nos permite, que el Señor nos regala, teniendo claro que la obediencia es la base y a través de ella se establecerá el reino de Dios, y a través de ella la obediencia se implementa en la iglesia de Jesucristo, que es el lugar apropiado para que el reino de Dios se establezca en tu tierra, en mi tierra, en el lugar donde nos ha colocado. Vamos a darle gracias al Señor por este día, por estos momentos que nos presta, que nos regala, agradeciendo y aprendiendo la oración que el mismo Jesús nos enseñó cuando dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hoy santificamos tu nombre. Hoy nos unimos a los 4 seres vivientes y a los 24 ancianos y declaramos y decimos, Santo, Santo, Santo es el Señor nuestro Dios Todopoderoso, al que era, al que es y al que ha de venir, sea toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra, toda la adoración, toda la exaltación. Al que está sentado en el trono y al Cordero, toda la adoración. Venga tu reino sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi nación, tu gobierno, y hágase tu voluntad, como lo es en tu trono, así también en mi vida. Tu voluntad es perfecta. Amado,
Gracias, amado Jesús, porque el apóstol Pablo nos anima y nos motiva diciendo: haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su condición de Dios y descendió a la tierra, y estando en la tierra se hizo hombre, y estando en la condición de hombre se hizo esclavo, y estando en la condición de esclavo se humilló a sí mismo, y fue hasta la muerte y muerte de cruz. Por esta causa Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y finalmente, en el tiempo final, veremos que toda rodilla se doblegará delante de ti y toda lengua confesará que tú eres el Señor, para gloria de Dios Padre. Muchas gracias por este día, por esta hora, por este tiempo que tú nos permites, y seguimos clamando porque mi obediencia sea perfecta. Como decía el apóstol Pablo, nosotros estamos aquí, aunque estamos en la carne, no militamos según la carne, sino según el Espíritu, y así, de esta manera, entonces estamos prontos para castigar todo acto de desobediencia en mi vida, hasta que mi obediencia sea perfecta. Estamos prontos para tomar todo pensamiento cautivo y llevarlo a la obediencia a Cristo. La vida de uno es lo que el pensamiento es. Y si tu pensamiento está inundado en la palabra, entonces de la abundancia de la palabra hablará la boca. Bendiciones para todos. Un día de bendición, de unción y de gracia. A todos les amamos. Bendiciones.